Shalom amigos, en la clase pasada colocamos un interesante tema en la mesa para nuestro análisis bíblico, teológico y escatológico. Y hoy, con la bendición del Eterno, vamos a continuar explorando más de su contenido y sobre todo de su promesa. Se trata de lo siguiente, ¿no? ¿Tiene Dios forma? ¿Tiene Dios cuerpo? En la clase pasada te mostré varios textos bíblicos que demuestran la unidad y unicidad de nuestro Dios, a quien Yeshua oraba y le pedía que todos pudiéramos conocer y tener esa relación íntima con el único Elohim verdadero. Y te demostré por las Escrituras que hay un solo Dios, no dos, no tres, no cuatro, uno solo. Hashem, Yuhei Bajei, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Israel, el Elohim de Yeshua. Y el tema que pusimos en la mesa y que hoy continuaremos explorando es si este Dios, uno y único, tiene forma o cuerpo y por tanto si existe la posibilidad de que algún día podamos verlo cara a cara y palpar al autor de la vida. Rabino Shaul, hablando de la resurrección de los muertos en gloria, utiliza la metáfora de la semilla en el mundo natural para ilustrarnos cómo sería el mundo espiritual. Suyas son estas palabras: se siembra cuerpo material, resucitará cuerpo espiritual. De modo que en la resurrección no ocurrirá otra cosa que nuestro levantamiento del polvo de la tierra con una forma y un cuerpo, pero no terrenal, sino espiritual. El único que ha participado hasta ahora de esa resurrección gloriosa es nuestro Santo Maestro, el Maestro de Justicia de Israel y del mundo, su Majestad electo, Yeshua HaMashiach. Y tenemos el testimonio de testigos oculares que lo vieron, comieron, anduvieron y hablaron con él luego de ese evento único en la historia de la redención. Y basándonos en ese testimonio, inferimos que el cuerpo resucitado de Yeshua tenía forma y contenido, tenía cuerpo, tenía la habilidad de comer y beber, pero al mismo tiempo gozaba de ciertos atributos que solamente son aplicables a un cuerpo glorificado, como atravesar paredes, aparecer y desaparecer, esconder el aspecto, revelarlo, etc. Por tanto, una cosa es el cuerpo material y otra el cuerpo celestial que tendremos luego del evento de la resurrección en gloria. Y este es el testimonio que tenemos en nuestros escritos sagrados y normativos. Y basado en eso, la pregunta es: una vez que experimentemos la resurrección de los muertos y esto mortal sea revestido de inmortalidad, y este cuerpo terrenal se transforma en un cuerpo celestial, ¿podremos ver a Dios en nuestro nuevo estado inmortal? Y si pudiésemos verlo, no significa que Dios tiene forma y cuerpo, aun cuando en este estado de nuestra existencia no podamos verlo ni palparlo, porque es una forma, es un cuerpo completamente diferente a lo que nosotros conocemos como forma y cuerpo. Dicho de otra manera, ¿nos pasaremos la eternidad en gloria sin ver a Dios? ¿O Dios tiene un cuerpo pero totalmente diferente a nuestra definición de cuerpo y forma perceptible? En la clase pasada te mostré que al final de la historia, ese final de la historia va a tener lugar con la bendición suprema concedida a los redimidos: ver a Dios cara a cara, ver a Hashem cara a cara. Ahora bien, existe evidencia bíblica que pareciera indicar que algunos elegidos por la soberanía divina tuvieron el honor de ver a Dios, o al menos algún aspecto de Hashem, aquí y ahora, antes de la resurrección y la investidura del don de la inmortalidad. Esta es una pregunta válida, toda vez que está escrito que a Dios nadie ha visto nunca. Y también está escrito: al único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible,
a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y basados en esa regla, hay evidencia bíblica que demuestre de alguna manera que algunos hombres vieron al Dios de Israel, al Dios de Yeshua, o al menos algún aspecto de Dios cuando todavía no habían recibido su cuerpo celestial, sino que lo vieron con sus cuerpos terrenales, con sus ojos físicos. Parece que la respuesta es positiva, porque existen excepciones a la regla, y eso es lo que vamos a explorar hoy. Así que me propongo, con la ayuda del cielo, mostrarte qué dice la Escritura sobre estas aparentes excepciones al principio de que ningún hombre ha visto a Dios. Les voy a dar al menos los siguientes ejemplos. Primer ejemplo, Adán y Eva en el jardín del Edén. La Escritura afirma en sus primeros capítulos, la Escritura afirma que Adán y Eva, cuando escucharon la voz de Dios en el huerto y preguntado por ellos, tuvieron miedo y se escondieron. Génesis capítulo 3, el verso 10. Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, lógicamente tuvo miedo de encontrarse con Dios como antes, porque ahora estaba desnudo. Si ahora estaba desnudo, antes no. Así que Adán vio a Dios y ahora tiene miedo de verlo por la condición nueva que está viviendo, su desnudez. ¿No es esto una excepción a la regla? Voy a darte un segundo ejemplo. Shemot, Éxodo, capítulo 24, a partir del verso 9. Shemot 24, a partir del verso 9. Dice así: y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Cómo podemos explicar este pasaje si está claro en las Escrituras que nadie ha visto a Dios? Que Dios no se puede ver y que Dios es invisible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Y el propio Dios le dice luego a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que vea mi rostro y luego viva. Si antes, no solo Moisés, sino también sus líderes vieron a Dios y comieron y bebieron en su presencia. ¿Fue esto una excepción a la regla o hay algo aquí diferente que necesitamos descubrir? Tercer ejemplo, Micaías. Dice la Escritura, en Micaías está escrito: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi a Hashem, dice el profeta, yo vi a Hashem sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Te voy a dar un cuarto ejemplo. El profeta Isaías, capítulo 6, a partir del verso 1. Este cuarto ejemplo, que pareciera la excepción a la regla, se encuentra en este profeta. El profeta cuenta que tuvo una experiencia espiritual donde vio la gloria de Dios. Veamos Isaías capítulo 6 a partir del verso 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo a Hashem, vi yo a Adonai, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenó el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Bueno, está claro que el profeta vio algo que identificó con el Eterno, porque luego dirá: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey,
Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Isaías sabía que si alguien veía al Eterno moriría, lógicamente. Él conocía lo que Dios le había dicho a Moisés: nadie podrá ver mi rostro y vivir. ¿Cómo explicamos que ahora el profeta Isaías aparentemente vio a Hashem? Si la Escritura afirma que al Eterno ningún hombre ha visto ni puede ver, y encontramos al menos en 4 ocasiones que no fue así, sino que tanto Adán y Eva como Moisés, como los ancianos, como los profetas Micaías e Isaías vieron a Dios, ¿cómo vamos a explicar esto? ¿A quién realmente vieron entonces? ¿O cómo pudieron verlo y sobrevivir a esa experiencia? Pues te voy a dar un quinto ejemplo. Amós capítulo 9, a partir del verso 1. Amós 9:1 dice lo siguiente: vi a Adonai de pie junto al altar, vi al Señor de pie junto al altar, y me dijo: golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Bueno, está claro que Adonai es Yuhei Bajei. En este caso, el profeta Amós testifica haberlo visto de pie junto al altar y no sufrió daño alguno. ¿Cómo explicamos todos estos casos de encuentros de seres humanos con Hashem? Y lo más importante, si ellos vieron a Dios, ¿tiene Dios forma corporal, aun cuando sea de naturaleza y sustancia totalmente diferente a la nuestra? ¿No habló Moisés cara a cara con Dios como dos amigos se hablan? ¿Con quién habló Moisés cara a cara si luego le pide a Dios ver su rostro y le es negado, como ya hemos visto? ¿Tiene Dios un cuerpo divinal que solamente puede ser percibido bajo ciertas condiciones y bajo ciertos protocolos? La Biblia enseña que Dios es espíritu. Yeshua mismo nos lo reveló así: Dios es espíritu. Y luego dirá a sus estudiantes: vean que yo soy, luego del evento de la resurrección. Vean que yo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, si un espíritu no tiene carne ni cuerpo, y Dios es espíritu, entonces Dios no tiene carne ni cuerpo. Pero si eso es así, ¿cómo explicamos todos estos casos donde ciertas personas vieron a Dios, lo que exige que tenga forma y cuerpo? ¿Podemos ver algo que es de absoluta y total naturaleza espiritual? Ciertamente que sí, como hemos visto. Pero ¿tiene entonces Dios forma? ¿Tiene el Dios Altísimo un cuerpo como nosotros, aun cuando sea un cuerpo totalmente diferente y formado por una sustancia desconocida por nosotros, existiendo en una forma de espacio y tiempo que nos son completamente ignorados? Todos los ejemplos que hemos visto no niegan que Dios tenga cuerpo. Lo que se cuestiona es el impacto que ese cuerpo divinal pudiera tener en el ser humano. Ahora bien, si estos textos y otros más que pudiéramos añadir parecen indicar que efectivamente Dios tiene cuerpo, ¿cómo explicarlo desde el punto de vista de la unidad y unicidad de Dios, y desde el punto de vista que ningún hombre ha visto a Dios, porque Dios es invisible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver? ¿Cómo puede Dios Altísimo tener cuerpo, aún celestial, cuando para nuestra percepción actual, basados en la física, todo lo que tenga cuerpo y forma está limitado al mismo? Cuando Dios por definición no tiene límites, es Ein Sof, sin límite, aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo puede aquel que todo lo llena en todo tener forma y cuerpo visibles cuando hasta donde conocemos ello lo limitaría, lo aleno? Y por otro lado, no podemos negar que todos estos ejemplos presentan a Dios como teniendo cuerpo, aun cuando sea de una naturaleza completamente diferente a la nuestra o que pudiéramos conocer en nuestro universo material. Vamos a explicar estos textos desde una perspectiva simbólica, antropomórfica o cuántica,
¿O hay algo aquí más que eso? ¿No pidió el Altísimo al pueblo de Israel construirle un santuario donde Él pudiera morar en medio de sus hijos? ¿No es el morar en un lugar una manera de expresar corporeidad, aun cuando sea de una clase y sustancia totalmente desconocida para nosotros? ¿No sugiere la corporeidad de Dios en estos ejemplos que estamos ante casos supremos que requieren atención, porque donde quiera que haya cuerpo y forma hay limitación, y Dios no puede tener limitaciones y seguir siendo Dios? ¿O estamos en presencia de una importación de prácticas y costumbres de las naciones cuyos dioses tenían forma y ocupaban lugares de culto específicos, y que de alguna manera eso influyó en el lenguaje de los escritores bíblicos para expresar de alguna forma que sí se puede tener una relación con Dios, aun cuando sea espíritu totalmente sin limitación corporal? ¿O esto solo puede ser explicado solo de forma antropomórfica, negando toda esa evidencia bíblica de la corporeidad divinal de Dios? Les propongo considerar algunas alternativas. Primero, debemos comprender que en los tiempos antiguos, los pueblos vecinos de Israel comprendieron sus divinidades en forma tangible, en semejanza de hombres, de animales o figuras celestiales, como el sol, como la luna, las estrellas, etc. Ellos entendieron antropomórficamente sus divinidades, sus dioses, sus ídolos. Y esa es precisamente la razón suprema por la cual las Escrituras prohíben a Israel hacerse imágenes o estatuas tridimensionales de Hashem, como ya hemos visto en la clase pasada. No te harás imagen, no te postrarás ante esas imágenes, no le vas a rendir culto, no les temerás, etc. Podemos explicar estos casos evidentes, históricos, de personajes bíblicos, de los cuales se dice que efectivamente vieron al Dios de Israel, o procederemos a interpretarlos según sentido espiritual para no comprometer el principio de la no corporeidad de Dios, su atributo de invisible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. O son excepciones a las reglas que debemos aceptar como face value del testimonio de las Escrituras. El profeta Ezequiel, por ejemplo, nos presenta al Dios de Israel en forma de un hombre que se sienta en el trono de un templo, que se levanta de ese trono de un templo, que camina por ese templo, que puede elevarse como un ave, que puede volar y regresar a su trono. Veamos cuidadosamente el texto de Shemot 24:10, donde está escrito, y vieron al Dios de Israel. Y vieron, Vayiru et Elohai Israel. Y vieron al Eloah de Israel. Bueno, algunas versiones traducen, tuvieron una visión del Dios de Israel. Lógicamente, para evitar el conflicto evidente de poder ver a Dios. Pero el texto bíblico no dice, tuvieron una visión. Dice, vieron al Dios de Israel. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué significado tiene para nosotros que Dios Altísimo sea una entidad divinal incorpórea desde nuestra dimensión terrenal, pero corpórea divinal en el universo de la eternidad a donde Él pertenece por esencialidad ontológica? Desde el punto de vista del monoteísmo, un Dios corpóreo niega el principio fundamental de la incorporeidad de Dios, de su invisibilidad. Y más aún, un Dios corpóreo puede ser dividido, y esa es la esencia misma del politeísmo, que creyó y sigue creyendo que las divinidades pueden existir independientes una de la otra, precisamente porque tienen cuerpos que limitan su existencia. ¿Cómo podría aplicar esto al Dios de Israel ante la evidencia del estricto monoteísmo que consideramos en la clase pasada? Estamos entonces ante textos que son solo metáforas de una realidad espiritual,
pero que no lo podemos tomar estrictamente literal. ¿Cómo podríamos armonizar el hecho de que Dios es invisible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, ante el testimonio bíblico que pareciera indicar que hubo excepciones a esa regla? Los textos bíblicos que parecieran indicar que efectivamente estos hombres vieron a Dios, ¿nos están hablando en sentido literal o en sentido antropomórfico? ¿Nos están hablando en sentido peshat, o en sentido remes, o en sentido drash, o en sentido sod? Rashi, por ejemplo, el gran posquín francés, comentando que comieron y bebieron delante del Eterno, lo considera irrespetuoso y que, por tanto, debió ser una celebración posterior, por cuanto en la Torá, como va a decir luego Barbanel, el sefardí, no hay un antes, no hay un después. Otros intérpretes, conscientes del desafío que este texto presenta o que estos textos presentan, afirman que se trató de una comida espiritual, como indicando que la visión de lo divino los nutría como la comida terrenal nutre de alguna manera el alma. En todos estos casos, estamos en presencia de un serio desafío al principio del monoteísmo y al estricto principio de la incorporeidad de Dios, quien es por naturaleza invisible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. En el libro del profeta Daniel, por ejemplo, se nos dice que el profeta vio en una visión a un anciano de días. Vio a un anciano de días ante el cual le fue acercado uno como un Ben Adam, como un hijo de hombre. Ese anciano de días es claramente una metáfora para describir en términos humanos la realidad de la presencia y la gloria de Dios. No es que Dios sea un anciano que tenga canas y una barba canosa, larga, resplandeciente. Claramente estamos en presencia de una visión donde se presenta una metáfora, no una realidad física. Moisés tomó mucho cuidado de recordar a los hijos de Israel que cuando se entregaron los mandamientos y se estableció la alianza, no vieron ninguna imagen, solo oyeron una voz. Moisés tuvo mucho cuidado de decirle al pueblo hebreo: recuerden bien, cuando ustedes estuvieron en Sinaí, solamente oyeron una voz, no vieron ninguna imagen, afirmando así el principio de que Dios no tiene forma, no tiene cuerpo como nosotros lo tenemos. Esto es una realidad, pero el asunto que está en la mesa no es ese. El asunto es si en ciertas condiciones una excepción a la regla pudo ser hecha y en este caso aceptar que efectivamente los textos mencionados como ejemplos son auténticamente literales o se trata realmente de una visión, de una figura del lenguaje para comprender mejor lo que estaba realmente ocurriendo a nivel espiritual. La realidad es que no podemos tomar estos textos con extrema liberalidad, con extrema literalidad, con extremo peshat, como hicieron los egipcios, los babilonios y los asirios con sus divinidades para citar casos concretos. En otras palabras, para los egipcios, para los babilonios, para los asirios, un Dios podía encarnar en diferentes cuerpos y aparecer entonces de diferentes maneras simultáneamente delante de sus adoradores. Mientras que los griegos negaron eso, afirmando que una deidad no podía ocupar diferentes cuerpos u objetos al mismo tiempo, sino que cada una de sus deidades era una entidad diferente la una de la otra. El común denominador de estas culturas paganas del Medio Oriente es que sus dioses son semejantes a los hombres, aun cuando tienen cuerpos como los hombres, cabezas como los hombres, brazos y piernas como los hombres, aun cuando su naturaleza era lógicamente diferente, y por eso eran deidades, no simplemente humanos, pero tenían cuerpos, eran visibles, eran corpóreos.
Es por eso que tenemos un curso completo dentro de la certificación de estudios hebraicos sobre el tema de Dios desde una perspectiva hebrea. El tema de Dios desde una perspectiva hebrea. Si no conocemos estos principios, nunca podremos comprender estos textos donde aparentemente Dios tiene forma y cuerpo y que algunos seres humanos mortales tuvieron el honor de verlo, aun cuando se trate de excepciones a la regla. De esta manera, cada cultura antigua tenía sus propias percepciones de sus divinidades. En el caso de la cultura bíblica, como ya hemos visto, los profetas hicieron todo su esfuerzo por evitar que estos conceptos paganos entraran en la teología hebrea sobre Dios. Y de ahí que Moisés recuerda a los hijos de Israel en la revelación de Sinaí: ustedes escucharon la voz, pero no vieron ninguna figura, no vieron a nadie, no vieron a Dios, por así decir. Para comprender estos textos, lo más importante es conocer los diferentes modelos de acercamiento que tenemos para interpretar correctamente estos textos. Y esos son temas que se trata en profundidad académicamente, pero esta plataforma no es apropiado estudiarlo. Para ello está la certificación en estudios hebraicos, que te provee del escenario académico correcto para tratar estos asuntos complejos de la literatura bíblica. Para nosotros, lo más importante entonces es entender que al final de los días, cuando concluye esta edad presente, el más grande momento de la redención será cuando nuestro Ribi Yeshua entregue el reino a Hashem y entonces nos introduzca al Padre y podamos ver al autor de la vida cara a cara. Rabino Shaul lo explicó de la siguiente manera: entonces vendrá el fin, cuando Mashiach entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Mashiach debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido será la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo los pies del Mashiach. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido al Mashiach todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido al Mashiach, entonces también el Mashiach mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este será el final de la historia de la redención. Mashiach suprimiendo a todos los enemigos de Hashem. Y entonces entregándole al Eterno, entregándole a Hashem el reino que le fue confiado, para que Hashem sea todo en todos. Mis amigos, este será el momento cuando Mashiach nos mostrará al Padre. Y cuando el Padre se dejará ver por los redimidos por Mashiach. Y entonces tendremos la ocasión de ver al Creador, ver al invisible, ver al que nadie puede ver en esta edad presente. Mis amigos, vivimos tiempos angustiosos, de incertidumbre, de miedo, de sobresaltos, guerras, rumores de guerras. No salimos de una crisis y ya estamos entrando en la otra. Hambres, pandemias, mentiras, falsedades, escándalos políticos, agendas escondidas de destrucción y muerte. Los caballos apocalípticos de agitación social, trayendo hambre, muerte y destrucción, pareciera que están sueltos en nuestra generación. Y si quieres profundizar sobre este tema apocalíptico, no te olvides consultar la masterclass sobre el género literario apocalíptico en la profecía bíblica, cuyo enlace lo tienes aquí. En un reciente concurso de comidas se le dio el primer premio. Piensa en esto, mira cómo estamos. En un reciente concurso de comidas se le dio el primer premio a uno que presentó una hamburguesa con sabor a carne humana. Ahora están vendiendo bombones. Están vendiendo bombones
hechos a la medida del esfínter por donde evacuamos en el mundo. Imagínate a dónde estamos llegando. Vivimos en un tiempo donde decir la verdad y ser honesto te puede costar tu carrera, tu negocio, incluso tu libertad. Nos han alcanzado los tiempos de los que hablaron los profetas. Una nueva edad ha llegado, la edad del fin de esta edad presente. Todo lo que ahora conoces como definición de la verdad, la vida, la familia, la biología humana, nación, gobierno, democracia, valores y principios éticos, todo, absolutamente todo está cambiando y cambiando para lo peor delante de nuestros propios ojos. Nuestras tradiciones, nuestras leyes, nuestros sueños, nuestros conceptos de vida y libertad, de sociedad y justicia, están siendo subvertidos por una élite gobernante detrás de nuestros gobiernos, instituciones financieras y organismos internacionales. Vivimos en un tiempo donde nuestra existencia, la defensa de nuestros valores y la proclamación del mensaje de la luz de la Torá se convierten para esta élite que opera en las tinieblas una seria amenaza a sus intereses globalistas y ambiciones de control, dominio y poder absoluto del mundo. Para ellos, 7,000 millones de seres humanos somos un estorbo y quieren reducir la población a solo 500 millones de los más fuertes, los más capaces, los más inteligentes, los más socialmente adaptables a su agenda. El resto como que sobra, hay que eliminarlos a como dé lugar. Nos ven como una generación de tontos y despreciables que estorbamos a sus planes macabros de destrucción y muerte. No tendrás nada y serás feliz. Es solo la punta del iceberg, del témpano de la agenda globalista. Lo más serio es el asalto a tu dignidad como ser humano, a tu inteligencia, a tus valores de fe, a tu identidad biológica. Apenas comienza. Si es horrendo lo que ven nuestros ojos ahora, mucho más horrendo será lo que vendrá en los próximos años. Cada día tendremos menos derechos. Cada día tú estarás más controlado y tendrás menos espacio donde moverte y actuar. La asfixia social y política irá en aumento hasta procurar nuestra estrangulación ética, social, económica y espiritual. Bajo la agradable trampa de paz para todos, comida para todos, casa para todos, educación para todos, hay una agenda del mal creando una trampa social posiblemente la más sofisticada que el mundo haya conocido. Como dijo el Ribi, como un lazo caerá sobre el mundo. Todo lo que vemos que está ocurriendo son pequeñas pruebas para ver cómo respondemos y encontrar la manera de evitar que finalmente podamos responder y entonces tomar el control y el dominio. Hace 20 o 30 años atrás, esta agenda se mantenía a escondidas. Pero ya ha salido al closet, ya se sienten dueños y señores del mundo. Ya piensan que son dioses que pueden hacer y deshacer y que no habrá gobierno ni fuerza en el mundo que los detenga. Esa es la nueva realidad que nos ha tocado confrontar. Y si el Eterno nos ha permitido vivir en medio del surgimiento de esta agenda globalista de dominio y control universal, es porque tú y yo somos para Hashem la mejor respuesta que el mundo requiere en tales momentos de oscuridad. Si el Eterno nos ha reservado y hecho nacer en este tiempo, es porque para esta hora tú y yo y todos los hijos de la luz somos sus más capaces instrumentos de redención. Tener conciencia de esto será lo que nos sostenga en el día malo que nos ha alcanzado, plenamente convencidos que es Dios Altísimo, no ellos, no los hijos de las tinieblas. Es Dios Altísimo quien controla el mundo, quien vela por nosotros, quien nos guarda y nos protegerá conforme a su promesa. Como dijo el Ribi, no teman a los que matan el cuerpo y luego ya nada más pueden hacer, pero teman a aquel que tiene poder para separar el alma hacia el mundo de la oscuridad de afuera, a ese temed. Como dijo el maestro, y ustedes, manada pequeña, no temáis. Todos los cabellos de vuestras cabezas están contados, están numerados. No temáis, porque a mi Padre le ha placido daros su reino. Mis amigos,
En tiempos así, como dijo alguien, la complacencia tiene el desagradable hábito de volverse peligrosa. No dejarnos intimidar por esa agenda, no permitirles callar nuestra voz, no rendirnos a sus evidentes planes de coerción, miedo, control, de asalto a nuestra dignidad humana, plenamente convencidos que nuestro Padre en los cielos vela por nosotros, que al final del día nos va a enviar a nuestro justo Mesías Ben David para redimirnos finalmente e imponer en la tierra un auténtico reino de paz y justicia universal, basados en las bondades del reino de Dios y su justicia, no en el reino de los hombres preñados de mentiras, muerte y destrucción. Y la absoluta confianza que al final de esta edad mesiánica, cuando el Mesías entregue el reino al Eterno, Él mismo, Yeshua mismo, nos va a introducir al Padre y veremos su rostro y conoceremos cara a cara al mismísimo autor de la vida. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que le crea a nuestros profetas. Feliz el pueblo cuya confianza está en Hashem, totalmente convencido que de Hashem viene nuestra salvación y nuestra segura redención. Shalom, amigos. Shalom.